a Passat. Bienvenidos. Bienvenidos a la última ciudad del mundo. Esto es el fin del mundo, Puerto Williams. Paró hace poquito de llover y miren, el silencio aquí es total. Momento perfecto para que nos demos el gran tour por Puerto Williams. La idea es mostrar todos los lugares que se puedan, los más llamativos que hemos visitado en nuestro paso por la ciudad, por si alguno se anima también a venir. Así es que comenzamos aquí en el pórtico. Escucho un poco de ruido. Esperamos a que pase el camión del gas. Ahora sí que ya no hay nadie en la ruta. Así es que desde aquí comenzamos, nos vamos a ir en esa dirección, como les digo, comenzando aquí en el pórtico, así es que vamos a bajar por esta calle. Hoy día estamos ubicados en la isla Navarino, muy al sur del mundo, y llegamos aquí en un vuelo de 40 minutos desde la ciudad de Punta Arenas. El aeropuerto ubicado más al sur del mundo. Y algo que llama mucho la atención es que a ambos costados del camino tenemos estos árboles que tienen barba. Aquí la humedad es súper alta, obviamente, y los árboles tienen esta. Miren, esta es la llamada barba de viejo. Y es un indicador de que el oxígeno acá es súper alto. O sea, esto es uno de los aires más puros que podemos respirar. Miren acá cómo es la vegetación. Lamentablemente muchos de los bosques de esta zona también han sido afectados por el ataque de los castores. Los castores aquí son una plaga. Es bien dañino el efecto que tiene el que esté acá. Seguimos por este camino entonces, y aquí les voy a mostrar algo que es increíble. Esto al principio tal vez no les dice nada, pero miren, si nos acercamos con mucho cuidado de no pisar este sector, pueden ver de que aquí hay conchas de mariscos. Estos son vestigios de los primeros habitantes de esta isla, que eran los yaganes. Los yaganes eran un pueblo nómade que andaba casi siempre en canoa. Entonces ellos navegaban y cada cierto tiempo paraban en lugares como esta isla. Una parte muy importante de su alimentación eran los mariscos. Entonces cada vez que comían dejaban las conchas y con el pasar del tiempo estas se fueron acumulando y cubriendo de tierra. Y es por eso que tenemos bajo estos montículos los lugares donde alguna vez, por así decirlo, almorzaron los yaganes. Increíble, ¿eh? Bueno, así con los conchales. Seguimos aquí en la ruta y llegamos a uno de los puntos turísticos por excelencia de Puerto Williams. Y es este lugar donde están las letras. Y ahí al fondo se ven los dientes de Navarino. Estas cumbres forman parte de la cordillera de los Andes. Así es que si visitan este lugar, yo creo que aquí es obligada la foto. Aunque como pueden ver, ya no están los dientes de Navarino, desaparecieron. Es que el clima aquí es súper impredecible. Y a un costado tenemos el Micalvi. Este es un barco muy antiguo, data de 1925. Ahora ya está jubilado y funciona como pontón. O sea, básicamente es como un barco muelle para las embarcaciones más pequeñas que forman parte del club de yates Micalvi. Es de libre acceso y uno puede venir aquí a tomarse una fotito, a dar una vuelta. Miren, incluso tiene cafetería. Interesante, ¿eh? Aparte de conocer el Micalvi y tomarse la gran foto turística, estamos de suerte, miren, ahí, ojalá se alcance a ver, ese es el famoso Martín Pescador. Tiene un peinado súper particular, ahí está. Y es una de las aves típicas de este lugar. Se le reconoce porque le gusta pescar. Entonces se da unos piqueros increíbles en el agua. Así que ahí lo tenemos, ¿eh? El Martín Pescador posando para nosotros. Seguimos nuestra ruta entonces. Estamos recién empezando y llegamos al letrero histórico. Ahí está, el letrero oficial que dice: estamos en la ruta del fin del mundo, Puerto Williams. Vamos a bajar un poquito acá a la costa, aprovechando que se puede, porque hace un ratito nomás estaba despejado, después se puso a llover. Miren, aquí hay un puente antiguo, actualmente en desuso,
un botecito. El silencio, insisto, es total en este lugar. Así son las playas aquí. Miren, pura piedra, ¿eh? No es precisamente una playa para venir a tomar sol. Pero aquí estamos en la costa, más allá las embarcaciones de la Armada. Y así de cerca tenemos el aeropuerto. Bueno, la pista de aterrizaje del aeropuerto termina por ahí. Y este es el punto donde hace más de 30 años hubo un lamentable accidente aéreo en el que la pista estaba resbalosa. Tengo entendido que sumado a la impericia del piloto, básicamente el avión pasó de largo y cayó aquí al mar. Allá algo se alcanza a ver, esa es la llamada Punta Gusano. Y el que está allá es el barco Doña Ana, y es el encargado de dar combustible a otros barcos que andan por aquí, porque aquí llegan cruceros, ferries y otras embarcaciones. Aquí está el agua, bastante helada. Bueno, obvio, estamos al fin del mundo. Sigamos caminando. Miren, aquí hay una ciclovía hacia allá y hacia acá. Esta probablemente es la ciclovía más austral del mundo. Otro hito en nuestro video. Aquí llegamos a otro punto bien simbólico dentro de esta ciudad. Aquí están las distancias a otros lugares del mundo. Por ejemplo, a la capital de Chile, Santiago. Miren a Río Janeiro, 4.000. Estocolmo, en Suecia, casi 15.000 kilómetros. Y Ushuaia, que es la ciudad que queda casi al frente de acá de Puerto Williams, en esa dirección, son solo 48 kilómetros. Esto es importante también. La base Prat, la base chilena en la Antártica, está a tan solo 953 kilómetros de acá. Y si bien esta es la ciudad más al sur también de Chile, miren, ahí está Arica en el extremo norte del país, a 4.071 kilómetros. Así de lejos estamos, un extremo del otro, en el Chile continental. Y justamente es lo que se muestra todas las noches en el reporte del tiempo. Miren, aquí nos llegó compañía. Buenas tardes, muchachos. Los perros de aquí son súper juguetones, súper regalones, miren. Ahí se van, saludaron y se fueron. Desde hace años se viene proyectando y también trabajando en una carretera que llegue hasta el final de la Tierra del Fuego chilena. De esta forma, a futuro podrías tomar tu auto, por ejemplo, en la ciudad de Punta Arenas, y luego hacer algunas escalas, podrías llegar acá en tu vehículo a Puerto Williams. Puede sonar trivial, pero no lo es. Imagínense ustedes toda la mercadería que podría llegar, los insumos médicos tan necesarios, etcétera. Aquí hay algo más que les puedo mostrar. Miren, esta data de 1953, la primera casa de Puerto Williams, ubicada en la calle Ona, esquina Miramar. Aquí está, miren, ahí la pueden ver, cubierta con latas y de este estilo. Los marcos de madera, la puerta también. Y ahí está, la casa número 1. Esta calle se llama Miramar. Adivinen por qué, pues. Ahí está, con vista completa a la bahía. En este caso, ahí está el crucero. Ahí está la embarcación de la Armada. Al fondo, obviamente, Tierra del Fuego. Y ahí se alcanza a ver algo del aeropuerto. Así que seguimos por acá, por Miramar. Seguimos mostrando partes de Puerto Williams. Aquí hay unos juegos infantiles, miren, con vista al mar. Y esta de acá es la iglesia naval. Ahí la pueden ver, la iglesia naval de Puerto Williams. Aquí adentro hay una historia interesante. Bueno, además del arbolito navideño y el interior de la capilla, en este lugar está esta imagen de la Virgen, que es conocida como la Virgen de los Loberos. Esta imagen fue rescatada de los restos de un naufragio hace ya varias décadas. Dejamos atrás la iglesia y seguimos con nuestro paseo. Vamos a llegar a este paso que se llama así,
Paso Turval. Héctor Maluenda Cortés fue un marino chileno que formó parte de la pequeña y primera dotación naval de esta ciudad, allá por los años 50, cuando esta ciudad fue rebautizada como Puerto Williams a fin de generar mayor pertenencia, hacer soberanía y sobre todo chilenizar la zona y sus habitantes, quienes muchas veces se identificaban más con la vecina Ushuaia. Desde el año 2024, este humedal también se conoce como Guairaos y está ubicado, como pueden ver, en medio de la ciudad. Entonces es muy normal que la gente, para pasar de un lado a otro, lo atraviese. Los humedales son sumamente importantes. En este caso, este es el hábitat de numerosas aves locales, además de bosque subantártico. Por lo mismo, es que este humedal actualmente está protegido por ley. Miren, ahí a un costado está el sueño de todos los niños. Oye, esta no es cualquier casa en un árbol, miren. Cuando chico así me hubiese gustado haber tenido uno, miren. Tiene incluso ahí para que uno pueda subir sin problemas. Oh, mira, se pasó, tiene un pequeño sillón. Mira, qué buena. Hay algo de arte. Oh, está espectacular. El piso también, ¿eh? Esta está súper buena. Tiene la bandera ahí. Maravilloso. Y aparte las pintaron con estilo de camuflaje. Entonces se confunde aquí con la vegetación del Turval. ¿Eh? Espectacular. Ahora llegamos a otro lugar histórico aquí de la ciudad. Ahí dice acceso. Así que vamos a entrar. Miren, con lo primero que nos topamos es esta carreta. Tal como dice ahí. Esta sí que es histórica. Esta carreta y 4 bueyes iniciaron el 21 de noviembre de 1953 la construcción de Puerto Williams. Miren, esta es la carreta original, ¿eh? ¿Qué les parece? Esto sí que es antiguo. Miren. Totalmente de madera. Esto sí que es reliquia. Y lo tienen aquí al aire libre, ¿eh? Para que todos lo podamos ver. Y a un costado está esta que está aquí, que es la Casa Stirling. Esta casa también tiene valor histórico porque fue la primera casa europea que llegó a estas tierras. Estuvo en varias partes, también en Ushuaia, en el lado argentino. Sin embargo, ahora está acá. Y miren, vamos a intentar mirar hacia adentro. Ahí se alcanza a ver algo, ¿eh? De cómo es esta casa por dentro. Pero ahí se alcanza a ver. Está remodelada. No vive nadie aquí en la actualidad, obvio. Y como les digo, es de libre acceso. Harta vegetación acá. Aparte que estuvo lloviendo, miren. Qué lindo se pone. Con los árboles. Lo único que piden es que uno al salir deje cerrada la puerta. ¿Ya? Y aquí seguramente alguna vaca, un caballo, nos aguantó las ganas de comer ese pastito de allá. ¡Pah! Botó la reja. Hemos encontrado un pájaro carpintero. Ahí está. ¿Alcanzan a ver? Otro lugar conocido de la ciudad es esta plaza, la Plaza de la Virgen, lugar de oración y reflexión especial para quienes practican la fe católica. Esta imagen, ojo, también lleva varias décadas aquí. Puerto Williams es la capital de la provincia antártica chilena. Por lo mismo, y a pesar de su escasa población, que no llega a los 2.000 habitantes, es que fue declarada como ciudad en el año 2019.
Claro, cualquiera pensaría que esto es como un pueblo fantasma, ¿sí? No nos hemos cruzado con personas. Aparte vinimos justo en la época del año en que hay menos personas aquí en la ciudad. Incluso por ahí nos dijeron de que en esta fecha hay cerca de 500 habitantes nomás dando vuelta por aquí. Porque muchos se van al norte a pasar las fiestas, a disfrutar del verano. El verano que aquí todavía no se ha hecho muy presente. Pero quién sabe si más adelante tenemos un poco más de suerte y nos toca algún día despejado. De todas formas, aquí cuando dicen ir al norte es literal. Porque si bien estamos en la última ciudad, a menos que te vayas para la Antártica, todo te queda hacia el norte del país. Aquí hay otro mirador, este da hacia el humedal. Y miren, aquí tenemos también unos juegos. No, estos son máquinas de ejercicios. Pero para que me crean de que aquí sí vive gente, ahí va un auto pasando. Por ahí hay un jardín infantil. Esta protección me imagino que es para proteger las máquinas de ejercicio del viento y del agua. Se me imagina que es para eso. Y aquí estamos llegando al Museo Yagán. Y ahí dice Museo Territorial Yagán UCI Martín González Calderón. Oh, miren, lo primero que vemos aquí son huesos de ballena. Tremendo, tremendo el esqueleto de la ballena. Y esto que tenemos aquí, esto es muy importante porque esto es una réplica de los ácar. Los ácar eran las chozas donde vivían los yaganes. Ahí se puede ver mejor. Pusieron un asiento y también una réplica de la fogata que hacían. Muy buena. Un lugar imperdible de esta ciudad es este museo. Es realmente interesante porque aquí puedes encontrar toda la historia de este territorio desde los primeros habitantes de la isla, los yaganes, cuyos descendientes siguen en su mayoría viviendo en esta zona. Puedes conocer sus ceremonias y costumbres, pasando por el periodo en que llegaron los primeros navegantes europeos, cuando incluso fueron catalogados falsamente de caníbales. También el recorrido por la historia te lleva más adelante, cuando este lugar era solo un pequeño puñado de casas, antes de ser la ciudad actual de Puerto Williams. Es totalmente gratis, te atienden súper bien y las chicas son expertas en el tema, además de tener artesanías y libros a la venta. Bueno, ya salimos del museo, vamos a... Oye, pero por favor, si aquí no se puede pasar a comer. No hay respeto, no hay respeto. Seguimos nuestra ruta. Más allá de lo especial que es vivir en este lugar del fin del mundo, los habitantes enfrentan situaciones difíciles. Por ejemplo, aquí no hay muchos centros de entretenimiento, faltan casas de estudios superiores y las mujeres embarazadas son trasladadas semanas antes de parir a Punta Arenas, ya que el hospital local no atiende partos ni accidentes graves. Todos esos casos requieren evacuación. Continuamos nuestro camino y llegamos a supermercados. Principalmente hay 3 supermercados. Está el Simón y Simón, el Temuco y el Sotito. El Sotito tiene comida rápida también. Uno se puede comprar ahí un churrasco italiano, por ejemplo. También ofrece colaciones. Los 3 están súper bien surtidos. Aparte de alimentos, también venden cosas que uno pudiese necesitar viviendo aquí en la isla. Hice una compra de algunas cosas y aquí se las muestro. Y aquí está todo lo que compramos. Atún,
legumbres, tomaticán, 6 plátanos, zapallito italiano, 6 jugos en polvo, 3 tomates, 2 sopas, puré con merquén, y aquí hay 4 pechugas de pollo. Todo esto costó 39.000 pesos chilenos. Ah, miren, aquí también hay algo interesante. Esta es la radio Navarino, la radio local. Y la radio, todo el día juntos, Navarino 89.5 FM. Muy pero muy buenas tardes, ¿cómo están? Este día martes 31 de diciembre de este año 2024, último día del año, último programa de este 2024. Y ya sabes que salimos a todo el mundo a través de www.radionavarino.cl. Fíjese, de ahí es el estadio municipal. Ahí a lo lejos se ve. Y aquí llegamos al Hospital Comunitario de Puerto Williams, que se llama Cristina Calderón. Ella fue la última descendiente de Yagán que hablaba en forma nativa su lengua. Punto aparte son los perros de acá, súper lanudos, miren, este gordo. Y siempre así como bien tranquilos. Es como que saben cuál es su espacio aquí en la ciudad, así que de repente uno pasa y el perro está en la mitad de la calle durmiendo, así súper tranquilo. Estos locos son re simpáticos, a uno lo van siguiendo y en cierto lugar, pum, te abandonan. Y si seguimos por acá, vemos allá al fondo un edificio bien grande. Alguien podría equivocarse o pensar, y no es el mall de Puerto Williams. Este es el Centro de Estudios Subantárticos de la Universidad de Magallanes. Porque teniendo tanta vegetación, tanta flora y fauna en esta isla, es impensado que no haya un espacio para la ciencia. Es muy importante la misión que están cumpliendo en este lugar. Oye, respetaron al árbol, achicaron el cerro, pero respetaron al árbol. Buena. Imagínense ustedes cómo es el frío acá, para que estas paradas sean así de gruesas, construidas en forma sólida con ladrillo, claro, para proteger, porque cuando todo esto queda nevado en invierno, se llegan a temperaturas bajo cero. Entonces, más que una parada, porque aquí transporte público no hay, es un refugio para el frío este. Además de tener organismos públicos administrativos como delegación presidencial y municipalidad, posee también compañía de bomberos, estación policial, hospital, centros religiosos e incluso tribunales. Otro dato es que el 75% de los habitantes no se dedica a la agricultura, un punto muy importante para estar dentro de la categoría de ciudad. Al igual que muchas calles están pavimentadas. Ahí está la comisaría, carabineros. A pesar de todo, aún aquí se acostumbra a dejar las bicicletas sin cadenas. El comercio cierra a la hora de almuerzo y algunos incluso se van por varios días a otras zonas del país. Y la gente sigue siendo muy cordial. Y a pesar de ser zona extrema, aquí también se necesita que haya un banco. Así que aquí la tienen. Esta es la sucursal Banco de Chile de Puerto Williams. Aquí está el cajero automático y oficina tal como en cualquier otra ciudad de Chile, pero en su versión más pequeña. Esta es la réplica de la prueba de la escampavía Yelcho, que en el siglo pasado, y comandada por el piloto Pardo, viajó hasta el extremo sur al rescate de los tripulantes sobrevivientes de la Endurance, que en ese entonces era la embarcación exploradora y comandada por Ernest Shackleton. Ese episodio también lo pueden ver en este canal. Aquí está la reseña histórica de la hazaña y aquí está incluso la carta que le dejó a su padre, cuando no se sabía si iban a volver con vida. Continuamos, y este que está aquí también es un lugar bien histórico, porque este es el liceo más austral del mundo. Y este es el lugar donde los niños vienen a cumplir con su educación, miren, parvularia, básica y también media. Eso es súper importante.
que los niños locales se puedan desarrollar, que puedan estudiar y luego ver qué hacer cuando sean grandes. Y al costado del liceo tenemos la biblioteca. Ahí está la biblioteca. Y aquí esta es la SUM, que significa Sala de Uso Múltiple. Aquí también hacen actividades. Y a su vez, a un costado de la sala de uso múltiple, tenemos el Junji, que es el jardín infantil para los más pequeños. Ahí está. Y a un costado del Junji está el Cuerpo de Bomberos de Puerto Williams. Ahí están los bomberos. Y aquí estamos llegando a lo que es, por así decirlo, el centro cívico de la ciudad. Porque aquí tenemos, miren, esta es la municipalidad. A un costado está la delegación presidencial. Aquí puede venir la gente a hacer trámites como los de impuestos internos. Está la PDI también, trámites migratorios. Esta es la oficina de acá del Banco Estado, ¿eh? Ahí está. A esta hora está todo cerrado porque estamos fuera de horario. Este que está acá es el juzgado. Y un edificio bien grande, ¿eh? Casi enfrente tenemos la que es la única farmacia de la ciudad. Acá tienen. Y aquí mismo está este local que se llama Chila. Aquí te venden accesorios de trekking y también te pueden vender los pasajes por si quieres cruzar a Ushuaia. Esta es la oficina de correos. Y al lado, la superintendencia de bomberos. Ahí miren, algo muy curioso es que aquí hay como una barbería móvil. Miren, ¿qué tal? Buena onda. Ahora nos acercamos a lo que es la calle comercial de acá de la ciudad de Puerto Williams. Si bien hay almacenes en otros puntos también, esta es la calle principal del comercio. Bueno, esta es la calle, el barrio comercial de Puerto Williams. Como pueden ver, hay varias tiendas. Por ejemplo, incluso ese restaurante que es colombiano, se llama Dientes de Navarino. Donde uno puede ir y se toma una cerveza. Incluso tienen pichanga, que es espectacular. Aquí venden, este es como un bazar. Aquí te venden la pizza más austral del mundo. Y Rápidos y Lustrosos, que es donde te venden el calzado. La cafetería Notro, que tiene un ambiente pero único, súper calientito, donde uno puede leer, comerse un kuchen. Incluso es donde tenían el buzón de cartas para el viejito pascuero. También está la oficina de Aerovías DAP. La oficina de turismo, que es bien chiquitita, pero atienden súper bien. La gran tienda Bosé. Otros comercios. Y el Bistró del Sur, atendido por Alejandro y sus muchachos, con súper buena comida también. Y esta plaza, aquí en el centro, se llama Plaza Abuelo Felipe. Bueno, y con respecto a la vida nocturna y bohemia, buenas noches. Aquí también pasan cositas. Por ejemplo, tenemos el Worus, que es un bar-restaurante. También es una visita obligada dentro de esta ciudad. Te ofrece, por ejemplo, este increíble sándwich de centolla, además de karaoke con DJ en vivo e incluso su propia cena de Año Nuevo, preparada con productos locales. 5, 4, 3, 2, 1. Y si te aventuras unos 15 minutos más allá a pie, llegando a los límites de la pequeña ciudad, te encuentras con la discoteca Subantártica, que funciona hasta las 4 de la mañana. Continuamos nuestro paseo de día por la ciudad y esta es la Plaza Bernardo O'Higgins. Esta es la plaza principal de la ciudad de Puerto Williams y en la época navideña se ve así de linda.
esta es la cancha techada. Claro, porque cuando hay nieve, la actividad deportiva no puede parar. Ahí está la cancha, mira, está bien bonita. Hay niños jugando a esta hora. Y afuera hay máquinas de ejercicio. Yo esto lo veo súper necesario porque cuando está nevando, cuando llueve, no por eso te vas a quedar en la casa. Hay que tener este tipo de actividades. Oye, esto está bien bonito. Estos juegos infantiles están en perfecto estado. Incluso aquí nos encontramos con esto: Skate Park Municipal Martín Pescador, el nombre del ave, el ave típica de esta zona. Ahí está, para que los muchachos vengan a andar en skate y a practicar. Bueno, oye, pero en todo caso parece ser que está en obras. Ahí hay un guante. Sí, parece que todavía no se puede utilizar. Está un poquito pasado la fecha. Bueno, ojalá que lo terminen luego. Bueno, comenzamos a bajar entonces por esta calle con rumbo a la costanera. Y aquí, aparte de la hermosa vista, nos encontramos con el cementerio municipal. Este no es el cementerio más austral del mundo, porque en Puerto Toro, que queda un poco más al sur, también tienen cementerio. Pero aquí están, este es el camposanto local. Chuta, alguien vino a botar el auto ahí también. Mira, es como que alguien vino y dejó ahí el auto para siempre. Oye, qué loco, aquí está se nota que es el antiguo letrero del cementerio, pero sin embargo el cementerio queda por allá. ¿Será que habrán movido las tumbas de aquí para allá? No sé, no creo. Pero nosotros vamos a seguir bajando. Ahí está el mirador, pero el mirador lo están reparando. Seguimos por aquí y ahí hay una casa bien bonita y al lado tiene un jardín. Aunque no lo crean, ese es un jardín y me parece que es el único lugar donde se pueden comprar flores aquí en Puerto Williams. Me refiero a flores bonitas, ¿cierto? Además de souvenirs y libros también. Este lugar se llama Jardín Fuegia. Se los recomiendo completamente. Continuamos nuestro paseo acá por la costanera y llegamos aquí. Este es el terminal pesquero de la ciudad, donde están los barcos pesqueros. Desde aquí también sale la embarcación, la Loica, que es la que nos lleva hasta Puerto Toro. Ese episodio también lo pueden ver en este canal. Y también está esta estructura, el monumento a la centolla. Seguramente pasa piola, como que no se nota mucho, pero son trampas de centolla. La centolla es súper importante acá, aunque en estos días no se puede atrapar centolla porque está la veda. Pero ahí está el monumento a la centolla. Aquí al frente está la oficina de Austral Brum. Esa es la empresa que te vende los pasajes a los ferries. Así es que ya lo sabes, si un día andas buscando tickets para ir de acá, por ejemplo, a Punta Arenas o viceversa, esa es la empresa. La TAPSA, transportadora Austral Brum. Seguimos y aquí donde está cerrado, este es uno de los puntos importantes de la ciudad y sumamente necesario. Ahora no hay nada, pero esta es la rampa de los ferries. Aquí es donde llegan los ferries, principalmente de Punta Arenas y de también otros puntos de Puerto Natales, por ejemplo. Así es que si un día pides una encomienda, aquí la tienes que venir a buscar. Y al ladito está el café. Este que se llama Mi Café. Un lugar espectacular, ¿eh? Aquí sí que te atienden súper bien. Aquí puedes pasar a tomarte un cafecito con una tortita. No, espectacular. Atendido por su propia dueña. Totalmente recomendado. Bueno, seguimos nuestra caminata. Ya queda poco ya. Aquí también está el Parque Uquica. Un parque municipal. Obviamente a un costado del río Uquica. Y uno entra un poco
y ya te rodea completamente el bosque. Es realmente como estar en una película. Miren, así de virgen está este lugar, que hay una lata de cerveza Cristal. Esta es de décadas pasadas. Bueno, ojalá no llegue ninguna otra más. Y ahora llegamos al otro extremo de la ciudad. Miren, aquí está el puente Uquica, que pasa por sobre el río Uquica, que es el que está ahí. Y justo aquí está la Villa Uquica. Este es el lugar donde viven la mayoría de los descendientes de Yaganes de la isla Navarino. Los descendientes de los primeros habitantes de esta isla. Ellos están aquí desde, me parece que alrededor del año 1960. En ese entonces se encontraban en distintos puntos de la isla, pero fueron reubicados a este lugar. Justamente aquí está el letrero que nos explica todo. Dice, poblado creado a comienzos de 1960. Aquí me parece que es el centro comunitario de los Yaganes. Aquí en la plaza de juegos, miren, tienen por ejemplo la imagen de un ratón y aparece en castellano y en Yagán. Si continuamos por este camino 15 kilómetros más hacia allá, llegamos a Caleta Eugenia. Ahí es donde se acaba el camino, la carretera. Y el punto más al sur que podríamos llegar es Puerto Toro, a 32 kilómetros. Pero para Puerto Toro no hay camino, solo está la vía marítima. A menos que uno se quiera ir caminando por entre medio de la isla, pero no es que hayan senderos o caminos oficiales para llegar allá. Aquí podemos ver el río Uquica, cómo llega hasta el canal Beagle. Se nubló, así es que no se alcanza a ver casi nada de lo que es Tierra del Fuego, que está aquí al frente. Y como pueden ver, llegamos aquí, donde está la última casa de Villa Uquica, y este sería el final de la ciudad. Ya estamos de vuelta aquí en el pórtico donde iniciamos, bien cansados, pero todo bien. A La Yala, hasta pronto, Puerto Williams, la ciudad más austral del mundo. Espero que les haya gustado el video. Gracias a todos los que llegaron hasta el final. Abajo pueden comentar, tiren ideas, explicaciones, datos que también conozcan, sus apreciaciones sobre este bello y pequeño lugar. Así es que, como siempre, nos vemos por ahí en un siguiente episodio.